nosotros estamos diciendo, últimos días de marzo, este último lunes 29 de marzo, se va marzo, viene abril, pero muchos están preocupados y no es para menos, porque del tema que nos vamos a ocupar a continuación es que el próximo 31 de marzo vence el decreto que frena los desalojos y congela los alquileres. Se están anunciando por parte de las asociaciones de inquilinos movilizaciones, algunos ruidazos, se están concretando reuniones en estas últimas horas, pero bueno, el tema al que siempre hacemos referencia es la incertidumbre o con qué necesidad se está esperando hasta último momento para hacer algún anuncio para las personas que están en esta situación tan delicada. Está en contacto con nosotros, tienes la gentileza de atendernos Emanuel Canelli, que es parte de la Asociación de Inquilinos en Rosario. Emanuel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, Emanuel, ¿cómo están viviendo estas horas? Están realizando distintas reuniones sin ninguna respuesta por el momento, sin ningún dato concreto de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y uno se pregunta por qué hasta último momento, por qué se tiene que estar hasta este 29 de marzo esperando alguna notificación, alguna decisión desde el Gobierno Nacional. Exactamente como vos estabas diciendo al comienzo de la nota, así estamos a la espera. La única diferencia con otros momentos es que antes nos decían extraoficialmente, quédense tranquilos, se va a extender. Ahora la realidad es otra. No, cuando se refieren al decreto, el ministro Ferraresi aclara que no se va a extender. Nosotros entendemos que esto es un error primero sanitario, se podría llegar a decir, porque bueno, incluso en el día de ayer ya se están tomando medidas en torno a lo que es una retracción de actividades y demás, y después también toda la parte económica. Hoy por hoy hay mucha gente realmente muy complicada económicamente como para que, bueno, justamente hacerse cargo de todas las deudas que ya venían contrayendo de todo este año de pandemia y sumarle lo que sería un nuevo contrato de alquiler. Claro. Entendemos la situación en la cual muchas personas estamos atravesando, ¿no? O sea, ya sea incluso propietarios pequeños propietarios que quizá necesiten el cobro del alquiler y demás. Por eso también le planteábamos al Estado un trabajo en conjunto en torno a esto, hacer algún tipo de escalonamiento de los propietarios para, bueno, saber realmente cuál es el que esté urgido y cuál no, y de ahí avanzar. Y no se hizo nada de esto, no se hizo nada de esto. Hasta el día de hoy no. Nosotros nos pusimos a disposición desde el primer día que el ministro asumió, pero bueno, vemos que él plantea una administración a puertas cerradas. Nunca nos ha atendido. Ahora también nosotros estamos evaluando la situación en torno a que se ve que tampoco habla con la ministra de Salud, porque realmente la situación epidemiológica se está agravando aún más. En la provincia de Santa Fe mismo, si bien los números no son tan altos, sí son alarmantes cuando se los comparan con los 14 días previos. Ahí la duplicación de casos es muy alta. Esto todo en base a lo que ayer se sostuvo en la conferencia de prensa del jefe de gabinete. Entendemos que bueno, que tienen que rever esta situación. Nosotros estamos realizando diferentes tipos de acciones para poder justamente dar a conocer. El jueves pasado hicimos una concentración que fue a nivel nacional y a la salida de esa concentración el gobierno publicó lo que era la alerta temprana de desalojos, que bueno, sería prohibir los desalojos si no hay una mediación. Entendemos de que la medida no es una mala medida, pero sí creemos que con eso no alcanza. Ya hoy por hoy, con los decretos que prohibían los desalojos y prorrogaban los contratos y demás, sí hubo desalojos cubiertos muchas veces, pero teníamos mayor posibilidad de frenarlos, porque realmente era un acto completamente ilegal.
Ahora con Sí. esto de la mediación no sabemos cómo va a terminar, porque también un desalojo es muy violento y es una situación muy difícil, y también muy difícil volver atrás. Una vez que ya se concretó el desalojo, es muy complejo retroceder esa acción y volver a la casa que no fue desalojada. Sí, se da toda esta situación en una época también, o sea, muy raro, porque como vos bien decías, estamos a días de la Semana Santa, de estos feriados, el decreto vence el 31, se ejecutarían los desalojos en un contexto de pandemia donde la situación se está volviendo un poco crítica por, bueno, el anticipo de una posible segunda ola. Y la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de lo que va a pasar con las personas que están en esta situación. Por otra parte, te quería consultar aquello que está solicitando el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, también se conoció la semana pasada, que le pidió al gobierno que no renueve el decreto y que ponga en marcha la tarjeta alquilar como forma de asistir a los inquilinos. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? Sí, primeramente no nos sorprende que las inmobiliarias, una vez más, no estén del lado de los inquilinos. Supuestamente su profesión debería ser hasta incluso de esa situación de mediar entre el propietario y el inquilino, pero termina siempre perjudicando al inquilino en pos de su interés y hasta incluso muchas veces perjudicando también a los propietarios. Si fuera por las inmobiliarias, el 20 de marzo de 2020 estábamos con las cosas en la calle, enfrentando el virus, que en ese momento era algo completamente desconocido. Ahora mismo que pidan que no se extienda el decreto es otra mancha más del tigre que realmente ya nos sorprende. Nosotros sabemos que a la hora de alquilar, los únicos que nos van a defender son los otros inquilinos, dándonos a conocer nuestros derechos, peleándola, tratando de muchas veces acompañarlos a hacer las demandas y demás, pero nunca las inmobiliarias. Hoy por hoy, quizá el 31 de enero, cuando vencía la prórroga anterior, Sí. la situación epidemiológica no daba como para extenderlo, pero se termina extendiendo por una cuestión económica, y ahora están las dos cuestiones, porque en un mes nadie se va a creer que hubo un repunte económico semejante como para poder afrontar lo que significaba un nuevo contrato de alquiler y las deudas, que en enero no lo hubo. O sea que también es una situación compleja. Con respecto a la tarjeta alquilar, Sí. es similar a lo que nosotros veníamos pidiendo del plan de desendeudamiento, pero entendiendo también esto, es fundamental hacer el escalonamiento, porque claramente ellos lo que están pidiendo es que sea para todos por igual, para todos los propietarios por igual, y directamente es destinar recursos estatales que son muy necesarios en esta época de pandemia a gente que quizá no tenga la urgencia. Claro. En cambio nosotros decimos, bueno, complementémoslo con un plan de escalonamiento del propietario, que no da lo mismo uno que tenga una propiedad, alguien que tenga 2, 3 o hasta incluso más de eso, que muchas veces son las mismas inmobiliarias. Y Emanuel, ¿cómo ven o cómo leen el anuncio de Ferraresi la semana pasada de crear un protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en régimen? Lo vemos como una medida, un poco un reflejo de lo que veníamos planteando, pero creemos que no alcanza con eso. Lo único que va a mantener el derecho al acceso a la vivienda en este tiempo de pandemia y en esta situación y demás es la prórroga del decreto, que no viene con varios ejes. Directamente los desalojos están prohibidos, no había ningún tipo de intermediación ni nada, prohibido de cuajo, y a su vez también extendía los contratos, congelaba los precios de alquiler, que hasta incluso en ese sentido del congelamiento podríamos llegar a algún tipo de acuerdo a nivel nacional. Bueno, entendemos, pasó un año, Sí. quizás ya contrato congelado desde el marzo del 2020, bueno, pero todo en materia
de sentarse a charlarlo y demás. Nosotros estamos en la posición firme que hasta que no termine esta pandemia, este decreto tiene que estar a disposición de aquellas personas que lo necesiten. Sí. Ve una realidad que desde el 20 de marzo hasta hoy hubo distintos tipos de mudanza, distintos tipos de renovaciones de contrato y demás, pero también es claro que el decreto sirvió, por un lado, como un terreno de negociación con esas personas que realizaron ya sea la renovación o la mudanza, y sino también, lo más fundamental, resguardar a aquellas personas que no podían hacerle frente a lo que es un nuevo contrato de alquiler y sin esta medida hubiesen quedado directamente en la calle. Manuel, ¿hay un número? ¿Ustedes tienen un número como asociación de inquilinos de cuántas personas están en esta situación? O sea, ¿cuántas personas por lo menos están en riesgo de ser desalojadas si no se renueva, si no se... si no se renueva este decreto, si no se extiende? Mira, lo que hay es que el 40% de las personas que alquilamos hoy por hoy estamos con deuda de distintos tipos, deuda en el alquiler, deuda en las expensas, en los servicios. Todo eso se hace una bola de nieve que claramente cada vez se agrava más, pero también el producto de la situación en la cual estamos. La pandemia desnudó muchas realidades económicas, como puede ser hasta incluso ese tercer sector dentro de los trabajadores que bueno, no tiene un sueldo asegurado, sino que se tiene que hacer de su sueldo día a día. Ese sector claramente se vio muy perjudicado por toda la situación actual y demás, y dejando relegado completamente sus ingresos. Todo eso se hace un caldo de cultivo muy complejo para, bueno, a la hora de afrontar todo lo que significaría saldar las deudas y un nuevo contrato. Bueno, Emanuel, ¿qué se espera para las próximas horas? ¿Creen que va a haber algún anuncio en estos días? Tendría que haberlo. O sea, partamos de la base que tendrían que tener algo, alguna información concreta de lo que va a pasar con ustedes antes del 31. Totalmente. Nosotros lo que creemos, bueno, en el día de ayer se dio a conocer que, bueno, había algunas diferencias en el gobierno nacional en torno a bueno, cómo tratar este tema de la prórroga del decreto, puntualmente con el ministro Ferraresi. Él sostiene que no es necesario prorrogarlo, y hay otros sectores dentro del gobierno que afirman la necesidad, hasta incluso haciendo un poco, porque bueno, todo lo que nos hemos expresado y movido, hasta incluso off the record, extraoficialmente, tratando de hacer distintos tipos de acercamientos, bueno, llegó a oído del gobierno. Hoy por hoy lo están evaluando, pero es un poco como lo que vos decías, las cámaras inmobiliarias están haciendo mucha fuerza para justamente dejarnos en la calle. Nosotros lo que tenemos que seguir en este camino, que bueno, de que lo reconsideren y se revea esta medida, finalizando, bueno, con la prórroga y la firma del decreto. Para nosotros decimos, bueno, ¿cuánto tiempo? Y por lo menos, no sé, que sea por 4 meses más, y después ver, ir evaluándolo, porque también es como todo. Nosotros cuando fue allá en marzo del 2020 decían en septiembre se terminaba, y creíamos que en septiembre se terminaba, y todo eso se va complejizando aún más. Pero también llamarle la atención al ministro que en este tiempo no quedarnos en, bueno, listo, ya está la prórroga, no, sentémonos y trabajemos para tratar de salir, porque es muy difícil salir de este esquema de prohibición de desalojo y congelamiento de alquiler. Sí, bueno, ojalá eso ocurra. Emanuel, estaremos muy atentos a la información que se genere, a la información que tengamos que darle al resto de inquilinos que están en una situación muy delicada en estos días. Esperemos que sea pronto para darles la posibilidad por lo menos de organizarse. Sinceramente, la incertidumbre que deben estar viviendo, por la que están pasando, ¿no? Y justamente en estos días, es lo que más nos resulta entender, ¿no? ¿Por qué se espera hasta último momento? ¿Por qué se genera esta situación cuando se sabe desde hace semanas y desde hace meses que se va a llegar a este punto, ¿no?
Pero bueno, tendremos que estar así, muy atentos a lo que se anuncia en las próximas horas. Manuel, muchísimas gracias. No, gracias a usted y a disposición.